Muy querido Padre don Teófilo, queridos ministros, religiosas, queridos miembros y militantes y voluntarios de 40 días por la vida, queridos todos los que os habéis unido físicamente a esta celebración y los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación. ¡Qué favor tan grande nos hizo aquel letrado que pregunta a Jesús, nada más y nada menos que a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dice: amarás a tu Dios, amarás a mi Padre Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo mi ser. Y el segundo es: amarás a tu hermano como tú te amas a ti. Y en boca de Jesús es: amarás a tu hermano como yo, Jesús, te amo a ti. Por eso, proféticamente, detrás de este pasaje estará lo de amaros unos a otros como yo os he amado. Lo que Jesús quiere para Él, quiere para nosotros. Y el amor de Jesús es el amor con el que nos tenemos que amar. Daría mucho de sí todo este evangelio, pero yo quiero aplicarlo hoy a la jornada final que estamos celebrando, 40 días por la vida. Miren, qué fácil sería si en esta sociedad cumpliésemos el amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos como nos ama Jesús. Qué fácil sería que desapareciera el aborto, porque si amas a Dios, creador de la vida, y respetas la vida, y nos amamos como Jesús, ¿qué sentido y qué necesidad tiene el aborto provocado? Absolutamente ninguna. Todos los que estamos aquí queremos ser una iglesia del sí a la vida, del sí al amor, del sí a la protección de las madres en cualquier edad que han quedado embarazadas, del sí a las madres que en cualquier situación Dios creador regala un hijo. Todos los que estamos aquí, por otra parte, tenemos la experiencia terrible del tema del aborto, todos. Miren, yo les voy a contar dos anécdotas de mi vida. Cuando yo estaba de obispo en España, en una ocasión, un médico arrepentido, abortista, vino a darnos una conferencia. No era cristiano, ni siquiera creyente, era humanista. Y mirándonos a los que estábamos en el auditorio, retador dijo: oigan, la mayoría de los que están aquí tienen más de 60 años. Esto es Europa, un país de viejos. ¿Dónde están los jóvenes que tenían que estar aquí reemplazándonos? Y se atrevió a decir: desde el año 1945 hasta el año 2014, en que les cuento este hecho, en toda Europa, incluida Rusia, más de 500 millones de abortos legales. 500 millones de abortos legales, sin contar los ilegales. Y decía: esos son los jóvenes y las generaciones de sus hijos que tenían que estar reemplazándonos. Pero miren, esto es Europa. Hace 2 años yo tuve la gran suerte de estar como misionero en Bogotá. Y les puedo decir que en 7 meses, tuve que perdonar más de 6.000 abortos de madres que fueron a confesarse su aborto directo. 6.000 en 7 meses. Se enteraron de que había un obispo en una parroquia y creían algunas mujeres que solamente los obispos podíamos perdonar este gravísimo pecado, y había colas enteras. Y ¿saben lo único que remotamente confortaba a aquellas madres? Algunas todavía solteras, la mayoría casadas. ¿Sabes lo único que reconfortaba? Era: mire, reconozca que ese fue un pecado gravísimo, reconózcalo. Segundo, atrévase a poner nombre a esa criatura
que en su vientre fue asesinada. Atrévase a ponerle nombre y rece por ella y hable con ella, porque hoy es su ángel de la guarda. Esa criatura está en Dios y con Dios. Lo único que remotamente podía consolar a las madres, a veces muy desesperadas, madres que incluso habían pasado por tratamiento psiquiátrico y no habían sido reconfortadas. Por lo tanto, y aquí enlazo con lo positivo de 40 días por la vida, muchas gracias. Se necesitaba en la Iglesia y en la humanidad este movimiento, por varias razones. Primero, porque es un movimiento que va a dar en lo más hondo de la persona, que es mover a Dios y a su Espíritu para que haga su labor en el corazón de las personas que necesitan cambiar en este tema tan grave del aborto. Segundo, porque ustedes, delante de aquellos centros que a veces se tapan, que a veces se ocultan, que a veces se enmascaran, donde se practica abiertamente el aborto, de forma pacífica, en lo que llaman la vigilia, están rezando. Rezan por las madres, rezan por los abortos, rezan por los sanitarios y rezan sobre todo para que en esta sociedad podamos cambiar esta mentalidad. Cuando nos encontremos, los hombres y mujeres del siglo XX y XXI, delante de Dios Creador, quizás socialmente será uno de los pecados más graves que nos echará en cara, junto al genocidio de gentes masacradas, inocente e injustamente ya nacidas. Eso es el sí a la vida desde el inicio hasta el final. Miren qué suerte, un español lo dice, qué suerte haber venido a este país, en República Dominicana, donde por bendición de Dios y de la Virgen de la Altagracia tenemos hoy por hoy en la Constitución el artículo 37, donde defiende la vida desde el inicio hasta el final, no como en nuestras constituciones europeas, donde solo se defiende la vida del que ha nacido, y lo cual da carta de libertad para que el que no ha nacido no tenga derechos ni defensa. Concluyo. Felicidades, movimiento de 40 días por la vida. Sigan adelante, es de Dios. Y a todos les recuerdo lo que sigue. Descubramos el amor auténtico. Cuando Dios desaparece de la humanidad y del horizonte, el hombre no es nada. Y cuando Dios desaparece, el amor desaparece. Por eso, qué bonito aquel cuento y aquella historia con la que acabo. Un papá filósofo cristiano estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacemos aquí? Y su niña tranquilamente estaba columpiándose en el jardín, balanceándose. Y le dice, Mari, ¿y tú por qué y para qué estás aquí en la vida? Papá, ¿qué tontería me preguntas? Yo estoy aquí para quererte, para quererte. Ese es el sentido del amor. Querámonos con el amor de Dios. Amemos con el amor de Dios. Querámonos con el amor de Jesús. Amemos con el amor de Jesús. Y queramos y amemos al otro, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, sin condicionamientos, sin recursos negativos, sin justificaciones que no las hay. Defensa absoluta y total de la vida para el no nacido y para el nacido en cualquier edad y circunstancia. Que así sea de verdad.